Saludos al cuarto Festival Gastronómico Internacional de Cochabamba, Mixqui. Bueno, ahora nos toca hacer una charla respecto a lo que es sobre la cocina de insectos. Bueno, yo soy Yumi Herrera Yamaguchi, tengo la especialidad en entomología, estudié licenciatura en biología. Luego también estudié en la gastronomía en el área que ahora estoy destacando. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre referente a lo que es la cocina de insectos. Vamos a hablar sobre algunos temas que a muchos de nosotros nos apasiona sobre qué es la entomofagia. Se llama entomofagia a la ingesta de insectos, arácnidos o artrópodos en general como un alimento para los humanos y también como para los animales. Es un ámbito alimenticio que está extendido por muchas culturas de la Tierra, como por ejemplo África, Asia, América del Sur y Australia. Entomofagia viene del griego entomos, insectos, y phagio, que quiere decir comer. Entonces, ¿cuál es el significado de la entomofagia? Es el consumo de insectos por los seres humanos. Es una ingesta que es completamente una dieta a base de insectos. Aproximadamente en todo el mundo tenemos como 2 millones de personas que tienen el hábito y la conducta alimentaria sobre los insectos como parte de su dieta. ¿Dónde se practica la entomofagia? Como ya habíamos mencionado, en varias partes del mundo. Es una práctica que es parte de las dietas de algunos habitantes. Se trata de un ámbito de conducta alimentaria en los seres humanos y se practica, como hemos dicho, en varios países, principalmente en Asia y América Latina. Vamos a hablar un poco también acerca de la clasificación de los insectos comestibles. Dentro de la clasificación de los insectos tenemos varios órdenes. El orden con el que mayor predomina en los insectos comestibles están los escarabajos, que están dentro del orden de los coleópteros, con un 31%. Los lepidópteros, que en este caso son 18%, estarían las orugas, que se los conoce a las mariposas. Tenemos los eminópteros, que tienen un 14%, estarían las abejas, avispas y hormigas. Dentro de los ortópteros, que es un 13%, están los saltamontes, langostas y grillos. Dentro de los hemípteros, las cigarras, fulgoróforos, saltamontes, cochinillas y chinches. Dentro de lo que son los isópteros están las termitas, un 3%. Dentro del orden de los odonatos, como conocemos a las famosas libélulas. Dentro de los dípteros, que son 2%, estarían las moscas y un 5% entre otros órdenes. Dentro de lo que se hacen las investigaciones, según la FAO, existe alrededor de más de 2.000 especies de insectos que son aptos para el consumo humano y que se cría actualmente y es sostenible para muchas culturas. Entre otros, podríamos hablar que dentro de la gastronomía tradicional, es decir, que una tercera parte de la población mundial consume insectos. Más que todo en los países que tienen cultura respecto a la ingesta de insectos. También mostramos que hace muchos siglos que la entomofagia fue un medio de comunicación, ¿no? Que ahora en muchas instituciones se han realizado investigaciones a nivel de la industria alimentaria, así como los chefs y algunos legisladores que han ido regulando respecto a este tipo de alimentos por la cantidad de proteínas que producen estos insectos y aportan niveles altos de ácidos grasos, también son ricos en fibras, tienen macronutrientes como el cobre, hierro, magnesio, tenemos el selenio,
tenemos el zinc y el fósforo, ¿no? Entonces, podemos decir que son insectos donde tienen un alto poder nutricional. La distribución a nivel mundial, como verán en nuestra pantalla, ahí nos muestran que hay alrededor de 1.400 de insectos comestibles registrados, pero en los últimos estudios se ha visto que son más de 2.000 insectos comestibles registrados. Tenemos ahí en la parte de México, tenemos a los famosos chapulines, son especies de saltamontes. Además que también tenemos a los gusanos de maguey, que son parte también de muchas culturas de México como parte de su dieta, ¿no? Entonces, esos países llegan a tener también criaderos, que ya es parte de su cultura, que van criando eh, a los famosos saltamontes. En Europa tenemos lo que son los griegos consumían en este caso las cigarras, también se lo conocía al ciervo volante, que en este caso es un coleóptero, que se consume mayormente la larva de este escarabajo, ¿no? Entonces, en esos países también, en Europa, ya es parte también de su alimentación. Tenemos en la parte de Asia, en Camboya exactamente, el consumo sobre las arañas fritas. En este país llegan a consumir como un manjar. Después tenemos en Indonesia las libélulas que van consumiendo lo que son las larvas, también que es parte también de algunas culturas que van consumiendo este tipo de insectos. En la parte de Australia consumen lo que son las hormigas y las orugas. En Madagascar tenemos las larvas de avispas que también llegan a consumir. En África lo más común son las orugas de lepidópteros en la parte de Sudáfrica. Y en América del Sur tenemos, como por ejemplo, ahí tenemos como registro a las hormigas culonas o cepeculonas, que se lo consume bastante también en la parte de Latinoamérica. Vamos a hablar respecto al consumo de insectos en Latinoamérica, como habíamos mencionado, que en México tienen como bandera a los famosos chapulines, que son en este caso los saltamontes, que es parte también de su alimentación. Los escamoles, que son huevos de cierto tipo de hormigas, que son consideradas unas delicadezas, que los consumen como postres. Dentro de los mexicanos, el orden Coleoptera tiene 88 especies, que es parte de su consumo. Van destacándose ahí el escarabajo botija o el max o Haneken, que es parte de sus larvas que van utilizando. También tenemos el orden de los hemípteros, que tienen 77 especies que lo consumen. En este caso tenemos a los chinches comestibles, o también los llaman jumiles, que son chinches de agua, que finalmente también tenemos al orden de los ortópteras, que consumen 66 especies. Entre ellas, los famosos chapulines, grillos, saltamontes y langostas. Como verán ahí en la parte superior derecha, son las granjas donde van criando a los saltamontes. Después tenemos también los insectos en la parte sur, en la parte norte de la Amazonía del Brasil, los indígenas macus. También ellos recolectan en la temporada de lluvias y van cazando y van pescando también con estos insectos para su alimento. En Ecuador, Quito, también se encuentran los famosos escarabajos, que en la época de lluvia, octubre y noviembre, también se los llegan a consumir. En Colombia también tenemos a las cepeculonas, que ellas también es parte de su alimentación, al igual que en los otros países, en la parte amazónica. En la Amazonía boliviana también es parte también de nuestra tradición, que lo consumen y también lo utilizan para como medicinas para algunas enfermedades. Ahí tenemos el tuyu tuyu, que es una larva de un colóptero, que están en las palmas, que se lo llega a consumir.
Tenemos también el tujo, las hormigas, las cepeculonas, que también se los consumen de manera cruda y también fritos, que van acompañados de algunos de arroces o mieles. El tujo cepeculón es la hormiga voladora que en el mes de noviembre hacen un vuelo nupcial donde todas las hormigas en esta época vuelan y ya, digamos, culminarían su ciclo de vida, y la gente de la parte amazónica lo que hacen es recolectar para utilizar como un alimento que ellos lo utilizan para el consumo, ya sea frito o seco o crudo en este caso. Ahí también vamos a ver quiénes saben de los insectos, cómo, a qué saben. En este caso, nosotros, en algunos estudios que se han registrado, hay algunos gusanos que saben a queso, como los chinches que se asemejan a las manzanas, los saltamontes lo asemejan como al pollo, algunos huevos de hormigas que parecen tener el sabor a mantequilla y nueces, y en este caso va a depender del tipo de alimentación que van a tener, por ejemplo, las larvas, o también llegan a tener las orugas, ¿no? En este caso tenemos aquí en nuestra pantalla a los tuyutuyos, que son unas larvas grandes de los coleópteros que van consumiéndolos, o de las palmas van consumiendo los coquitos, sus frutos, y por eso es que saben a mantequilla. Entonces ahí también tenemos una gran variedad. En cuanto respecto a lo que son los insectos en la Amazonía boliviana, por tradición también se los van consumiendo, como les decía, en la parte medicinal. Eh, estos, estas larvas también lo consumen en la parte del trópico de Cochabamba. Los indígenas llegan a consumirlo también. Tenemos en Pando, Beni, parte de Santa Cruz, la parte norte también, en este caso de La Paz, que también se los consumen. Y en algunas ferias llegan a venderlos en 150 bolivianos o 200 bolivianos la libra. Eso va a depender de la época. Más allá también llegamos a tener estas larvas se encuentran también las larvas de estos curculiónidos que llegan a utilizar más que todo para rituales medicinales, ¿no? Estos insectos, o estas larvas de estos insectos, que los van consumiendo de forma frita o los llegan a cocinarlos. Antes de hablar sobre también los insectos, en algunos países los cocineros aspirantes, por ejemplo en Dinamarca, hay profesores que van guiándoles a los alumnos en la cocina utilizando insectos, publicaron un libro ilustrado de cómo se debe cocinar los insectos de manera, o los emplatados de manera gourmet, perdón. Estos autores hicieron un libro, Marcel Dicker, que fue el inspirador para poder utilizar estos insectos y considerarlos como un experto en el manejo de los platos gourmets. Entonces, este libro todavía no está traducido al español, pero en Europa ya llegan también a consumirlos estos insectos. Entonces, hay muchos especialistas en el área de los chefs que van consumiendo, van cocinando también en sus restaurantes estos insectos. En el aspecto nutricional, han visto que muchos autores muestran también que la cría de insectos es una forma rentable para el desarrollo de la economía de muchos pobladores. Entonces hay muchas instituciones que están apoyando a la cría de los insectos. En el aspecto nutricional,
resulta interesante que estas criaturitas, como se las llaman, llegan a tener un valor enorme en cuanto a los minerales. Son ricos, como ya habíamos mencionado, en calcio, en vitaminas, son una fuente importante de magnesio, ricos en fibras, y lo que más les llama la atención, que las proteínas son mucho más altas en cuanto a los animales. Ahí vemos también cómo se los puede consumir aquí. Tenemos en México, los consumen en sus tortillas. Y vamos a ver algo interesante también respecto al valor nutricional que tienen los insectos. Vamos a hacer un cuadro comparativo donde los insectos van comparando con la carne roja o la de aves, van haciendo mención de una referencia sobre las hamburguesas. Una hamburguesa de res animal, tenemos 245 de caloría, en proteínas tenemos 21 gramos y en grasas 17. Pero las termitas africanas llegan a tener 610 calorías, 38 de proteínas y 46 de grasas. En las larvas de polillas tienen 375 de caloría, 45 gramos de proteína y 10 gramos de grasas. En cuanto a las langostas, igual llegamos a ver que tienen un 42 a 76% de calorías y las proteínas van de 6 a 50 gramos. Las crisálidas de las moscas comunes llegan a tener 63 gramos de calorías y 15 de proteína. Las abejas, en este caso las crisálidas, tienen más de 90 calorías y 8 de proteínas. Entonces, el contenido nutricional de estas hamburguesas respecto a los insectos, según Harris, en el 2002, hicieron esta comparación, ¿no? Entonces, vemos que el porcentaje de proteínas que pueden producir los insectos es altísimo. Aquí también mostramos un cuadro comparativo. Son cada 100 gramos, perdón, respecto a la carne de res, de pollo y de cerdo, donde las moscas tienen un 61%, las langostas un 51%, las larvas y las avispas un 53%, los grillos un 52% y las hormigas un 43%. Entonces, vemos que el porcentaje de proteínas es muy elevado en estos insectos. Ahí también vemos algo sobre la nutrición para el futuro, que van mencionando el consumo a nivel mundial de los escarabajos, que es un 31%. Luego estaría seguido sobre las orugas, un 18%, seguida de las abejas, avispas, hormigas, un 14%, los saltamontes, langostas, grillos, 13%, cigarras, chicharras o chinchas, un 10%. Entonces, el nivel de consumo a nivel mundial es altísimo en cuanto a este tipo de insectos. Tenemos ahí las larvas, las hormigas, en Latinoamérica, en Colombia, Brasil, Ecuador, en toda la parte amazónica, llegan a consumir bastante estas larvas de insectos. Respecto al ganado, vemos que también el ganado vacuno, en relación a lo que hicieron los estudios, tiene mayor cantidad de proteínas y lo consumen muchísimo, como ya habíamos mencionado, según la FAO, en los diferentes países. Ahí tenemos también que ahora ya en algunos restaurantes tenemos los insectos a la carta. Dentro de esta gráfica vemos ahí un escarabajo, un rinoceronte, que lo que van haciendo ya en muchos países es consumirlo en platos gourmets. Ahí tenemos algunas larvas del gusano maguey. Aquí tenemos los famosos chapulines. Y aquí también vemos una de las famosas
huevas de hormigas, ¿no? Entonces, lo que van haciendo ahora es de hacerlo verlo apetitoso en cuanto a los platos que uno pueda llegar a consumir. ¿Cómo se los consume estos insectos? Bueno, ya como ya habíamos mencionado, muchos de los chefs ya van haciendo platos a la carta. Tenemos en África, mayormente los utilizan como, los hacen fritos, como hamburguesas. Y también ahora en Europa se están sacando las hamburguesas de insectos, ¿no? Después vemos como unos snacks que van teniendo las larvas de los tuyutuyos, de algunos coleópteros. Tenemos ahí a las famosas cucarachas, tenemos ahí a los blatáridos, grillos, saltamontes, que ya son parte de la alimentación en algunos países de Europa. Ahí también vemos otros platos. Tenemos que los ponen en palitos de brochetas. Aquí tenemos también en la parte dulce, donde van adhiriendo a los insectos. Ahí también vamos viendo otro tipo también de presentaciones y ventas de estas larvas. También se los venden en la calle, en Asia, mayormente venden todo tipo de insectos. Como ven en la parte de abajo, hay escorpiones, los famosos chinches de agua, los blatáridos que son enormes, tenemos ahí los tuyutuyos, aquí las arañas. Entonces vemos una gran variedad de estas especies. Ahí nuevamente vemos otra faceta también de los insectos que van comiéndolos como snacks. Tenemos ahí algunos famosos macarrons, chocolatería. También averiguado que los chocolates para ti utilizan las hormigas, las cepeculonas, que las van bañando en chocolates y las ofrecen al público también. Bueno, hace años y en un congreso, bueno, me hubiera encantado mostrarles ahora algo sobre algunos platos que me hubiera gustado realizarlos, pero por motivos de la época no he podido conseguir, en este caso, las larvas, ¿no? Me hubiera encantado realizarlas, pero por la época no he podido poderlos realizar. En este congreso cocinamos una tortilla española con abejas, unos tacos que fueron acompañados con el tuyo y también hicimos unos postres, unos mousse de frutos rojos, utilizando las crisálidas y las abejas y larvas de las polillas bañadas en chocolate. Eh, bueno, cabe recalcar de aquí a unos años, el futuro de la cocina va a ser los insectos, ¿no? En este caso, en nuestra época todavía estamos exterminándolos a estas plagas que van comiendo los cultivos de muchos agricultores, pero en el futuro vamos a estar detrás de los insectos correteándolos con nuestros tenedores. Bueno, a la derecha de su pantalla también nosotros vemos lo que van haciendo en el Brasil, que van ya consumiendo, ya tienen libros respecto a sus recetarios en cuanto a los insectos. Alex Ata es un chef muy reconocido en el Brasil que ha hecho muchas investigaciones respecto a las hormigas en la Amazonía y ha hecho que estos indígenas lleguen también a poder criar estos insectos y van haciendo algunas crías respecto a estas hormigas y van produciendo también para el beneficio de la comunidad. Ahí vamos a ver un videíto respecto a sobre la harina de los grillos en Colombia. Artrofood es el proyecto social apoyado por Fondo Emprender que busca innovar en la alimentación tradicional de los colombianos. Artrofood nace en el 2014 cuando como un proyecto postdoctoral presentamos un proyecto ante la Unión Europea en la cual proponíamos
iniciar todo el proceso de crianza de grillos y llevarlo a una posterior transformación en harina para la industria alimentaria y consumidor final. Y es aquí donde empezamos a verlo como un proyecto de emprendimiento social. Nosotros lo que hacemos de carácter social es empadronar a las comunidades de campesinos, les enseñamos cómo es el proceso de la cría de los insectos y una vez ellos tienen la cría, nosotros les compramos parte de la producción y esta producción es la que llevamos a la industria alimentaria. En este caso estamos hablando de un alimento que contiene los 9 aminoácidos esenciales. Esto no lo tiene ningún otro producto. Además, tiene 65% de proteína. Es algo que no aporta ningún otro elemento de la naturaleza. Postulado en la convocatoria número 57 del 2017 de Fondo Emprender, hoy es el beneficiario de 119 millones de pesos. El Fondo Emprender es una buena herramienta, no únicamente por la capital semilla que da, que es un dinero considerable, sino que adicionalmente hay una serie de gestores que ayudan a que el plan de empresa pues sea excelente, porque todos los gestores están muy bien preparados y están muy comprometidos con cada uno de los emprendedores que se presentan. Entonces, desde el punto cero hasta el final, nuestra gestora ha venido acompañándonos de forma constante en cada una de las etapas, incluso en la parte emocional, para que uno siga adelante y logre el objetivo final. El SENA, aparte de habernos prestado la asesoría y la gestión durante el proceso de presentar nuestro proyecto al Fondo Emprender, adicionalmente nos viene apoyando en otras actividades como la que estamos viendo detrás mío. Esto es una actividad con la que algunos aprendices del SENA están ayudándonos a la elaboración de un pan con harina de grillo. En busca de trabajar con comunidades vulnerables en el país, hoy se postula para representar a Colombia en una competencia global de emprendimiento. Para el SENA constituye un factor importante la generación del empleo, del emprendimiento, y es a través de proyectos como estos que se construye el tejido económico y social del país, generando esto, credibilidad y confianza en todos los emprendedores que sueñan con tener su propia empresa y que lo logran a través del Fondo Emprender. Un propósito que desarrolla el SENA en todo lo largo y ancho de este país. Bueno, ahí veíamos cómo en otros países, bueno, se está dando a nivel industrial, en este caso utilizando la harina de grillos. Entonces, en muchos países también, como en Estados Unidos, con toda la tecnología del siglo XXI, están teniendo granjas de insectos con la cría de buena calidad, dándoles a productos innovadores. Entonces, sería interesante que en Bolivia tal vez podamos producir ese tipo de emprendimientos. En algunos, tengo entendido que en La Paz, en la parte de los Yungas, hay algunos comunarios que llegan a criar algunos de estas larvas, algunos insectos, y los llegan a producir, los llegan a vender en la época que ellos van a sacarlo. Entonces, súper interesante también. Hay algunos criaderos también en México. Sé que también hay en Ecuador, en Colombia, de algunos grillos más que todo, o los saltamontes, van utilizando ya en estas comunidades para poderlos emprender como parte de su alimentación. Otra curiosidad que también me llamó la atención, que es que en otros países se está llevando a cabo desarrollos de los agricultores que van consumiendo de a poco estos insectos silvestres y lo están metiendo a los mercados tradicionales. Entonces, sería interesante que tal vez alguno de los alumnos en el área de la gastronomía le llegue a interesar lo que son los insectos, aunque parecen a veces un poco repulsivos, pero como decíamos, y según la FAO, de aquí a unos años van a ser parte de nuestra alimentación. Bueno, agradecerles a todos ustedes por haberme escuchado, agradecerle a Miski por este curso que están dando en estos días de Miski, y también decirles que
de aquí a unos años tal vez podamos presentarlos de forma directa en esta feria. Agradecerles y bueno, disfrutemos de los insectos. Muchas gracias.